en la madrugada helada del 15 de noviembre de 1711, en Lima, la suntuosa capital del Virreinato del Perú. Un silencio sepulcral se cernía sobre la opulenta mansión de los de la Cruz, la misma que dominaba con su magnificencia la calle de la Amargura. No era el sosiego habitual de la noche limeña, sino una quietud cargada de un horror reciente, un velo que apenas cubría los ecos de gritos y lamentos silenciados a punta de espada. El aire aún vibraba con la memoria de una tragedia tan atroz que el propio tiempo pareció detenerse en aquel instante. Se hablaba de una masacre, no de enemigos, sino de la implosión de una dinastía desde su propio corazón, consumida por un fuego prohibido que devoró el honor, la sangre y el alma de una de las familias más poderosas del Nuevo Mundo. Aquella noche, la fortuna de los de la Cruz no solo se desmoronó, fue pulverizada, dejando tras de sí un legado de locura, muerte y una maldición que perduraría por siglos. La casa, que una vez fue el epicentro de la riqueza y el poder virreinal, se transformó para siempre en el monumento silencioso de su propia ruina, un recordatorio sombrío de que ni todo el oro del Potosí puede comprar el destino cuando el amor osa desafiar las cadenas del deber. Si quieres conocer la verdadera historia de la tragedia que convirtió este lugar en el más temido, suscríbete ahora y activa la campanita, porque esta historia te va a impactar desde el primer segundo. Lima en el año 1711 no era solo una ciudad. Era un lienzo de contrastes brutales, un crisol de opulencia y miseria, de devoción y pecado. Sus calles empedradas, flanqueadas por balcones de madera tallada que ocultaban la vida privada de sus habitantes, eran el escenario de una sociedad rígidamente estratificada. En la cúspide de esta pirámide se encontraba la familia de la Cruz. Don Rodrigo de la Cruz, el patriarca, era un hombre cuyo nombre se susurraba con reverencia y temor. Su fortuna no solo era vasta, era legendaria, cimentada en las vetas sangrientas de las minas de plata de Potosí, donde miles de indígenas sucumbieron bajo el látigo y la codicia española, y en las vastas plantaciones de azúcar de la costa, trabajadas por la fuerza de hombres y mujeres arrancados de su tierra natal africana. La riqueza de los de la Cruz olía a salitre del Pacífico y a sangre de la tierra, una opulencia construida sobre la espalda rota de los oprimidos, de aquellos cuyas vidas valían menos que una pepita de plata. Sus gemidos perdidos en el eco de los socavones o ahogados por el crujido de la caña. El poder de don Rodrigo era absoluto. Su palabra, ley, su mirada, un juicio. Había forjado un imperio con mano de hierro, y esperaba que sus hijos, los herederos de su sangre y su fortuna, continuaran su legado con la misma férrea disciplina. Eran dos vástagos, dos ramas del mismo árbol, pero de naturaleza tan disímil como la luz y la sombra. Mateo, el primogénito, era la imagen de su padre. Recio, ambicioso, práctico hasta la médula, su futuro predestinado a expandir el imperio familiar. Su porte era el de un general, su mente la de un estratega. Para él, el amor era un asunto de conveniencia, un eslabón más en la cadena de poder y prestigio. Su prometida, doña Isabela de Valdivia, era la encarnación de la elegancia limeña. Su belleza era indiscutible, su educación exquisita. Había sido criada en un convento, instruida en las artes y letras, dominaba el francés y el latín. Tocaba el laúd con una gracia melancólica que conmovía el alma. Sin embargo, detrás de esa fachada de perfección, Isabela era una mujer de espíritu inquieto. Su corazón anhelaba algo más que la fría conveniencia de un matrimonio arreglado. Sentía las paredes de su destino acercarse
el peso de su familia sobre sus hombros, atrapada en una jaula de oro, donde el brillo ocultaba la ausencia de libertad. Luego estaba Gabriel, el hermano menor, una antítesis de Mateo. Delgado, de ojos oscuros y penetrantes que reflejaban un alma atormentada y curiosa. Gabriel poseía una sensibilidad inusual para su tiempo y su cuna. Su pasión no estaba en los negocios ni en la conquista, sino en la poesía, la filosofía, la música. Se perdía en los volúmenes de la biblioteca, en los trazos de un boceto, en las melodías de un clavecín, buscando una verdad más allá de las riquezas materiales. Su naturaleza introspectiva y su idealismo lo convertían en una anomalía en el seno de los de la Cruz, un alma libre que chocaba con la rígida estructura de su linaje. A menudo se le veía conversando en secreto con los artesanos, los criados, incluso con algunos esclavos de la casa, mostrando una empatía y curiosidad que su padre y hermano consideraban debilidad, una peligrosa desviación de la senda marcada. Era un contraste tan marcado entre los hermanos, que parecía un designio del destino. Dos caminos entrelazados que, sin saberlo, estaban destinados a colisionar con la fuerza de un rayo, desatando una tormenta que engulliría a todos los que osaran interponerse en su funesto recorrido. La opulencia de la mansión de la Cruz ocultaba, como un velo bordado de hilos de oro, las grietas profundas que ya empezaban a formarse bajo la superficie, una tensión latente que aguardaba el chispazo para encender la pira de la tragedia. El destino, caprichoso y cruel, tejió su primera hebra cuando doña Isabela de Valdivia pisó por primera vez el umbral de la mansión de la Cruz, no como esposa aún, sino como prometida, para cumplir con el protocolo de la corteja previa a las nupcias. La presentó don Mateo, rígido y ceremonioso, con el orgullo de quien exhibe una posesión valiosa. Isabela, con su sonrisa cortés y su mirada velada, sentía el peso de las expectativas, el aburrimiento de una vida ya escrita. Pero fue al cruzar el salón, buscando una ventana que le ofreciera un respiro de la sofocante formalidad, cuando sus ojos se encontraron con los de Gabriel. Él estaba en un rincón, absorto en un libro, su figura esbelta contrastando con el mobiliario pesado y dorado. Sus miradas se cruzaron, y en ese instante fugaz, algo indomable e inefable floreció entre ellos. No fue un flechazo ruidoso, sino un murmullo de almas que se reconocen en la vastedad del mundo. Sus conversaciones iniciales eran sutiles, veladas, en los intersticios de la vida familiar, en el jardín de la mansión, mientras Mateo discutía negocios con su padre o revisaba los detalles de la boda con los criados. Isabela y Gabriel se encontraban. Bajo el dosel de los jazmines, entre el aroma embriagador de las bugambilias, sus palabras tejían una red de complicidad. Hablaban de libros que Mateo jamás leería, de ideas que don Rodrigo consideraría subversivas. Él le recitaba versos prohibidos. Ella le compartía sus sueños, sus silencios, su anhelo de libertad. Sus manos se rozaban accidentalmente. Sus miradas se sostenían un segundo de más. Un universo de emociones contenidas en gestos tan ínfimos que nadie más los percibía. Cada encuentro era una transgresión deliciosa, un desafío a la rigidez de su mundo. El jardín, antes un mero adorno de la mansión, se convirtió en su santuario. Un paraíso prohibido donde el tiempo se detenía y sus almas podían, por un instante, respirar libres. La tensión crecía con cada atardecer, con cada despedida, con la conciencia de que cada palabra, cada roce, era un paso más hacia el abismo. Una tarde, la formalidad se rompió.
La excusa fue una discusión sobre un mapa antiguo en la vasta biblioteca familiar. La luz del crepúsculo se filtraba por las ventanas emplomadas, tiñendo el ambiente de un oro viejo. Sus voces, al principio controladas, se volvieron susurros. El mapa se olvidó. Las manos de Gabriel encontraron las de Isabela. Y el contacto fue una descarga eléctrica, una promesa silenciosa y aterradora. Las palabras se hicieron innecesarias. El aire se volvió espeso, cargado de deseo y el vértigo de lo prohibido. En la penumbra de un rincón oculto tras una estantería de volúmenes polvorientos, sus cuerpos se unieron. No fue un acto de lujuria desenfrenada, sino la culminación desesperada de un amor que sabía que no tenía futuro. Un grito ahogado de dos almas que se aferraban a la única verdad que conocían. Cada beso, cada caricia, era una afirmación de vida frente a la muerte inminente de sus sueños. La conciencia de la transgresión les pesaba, pero el fervor de su unión era más fuerte que cualquier miedo. Cuando se separaron, el silencio de la biblioteca era ensordecedor. Sus almas estaban irrevocablemente entrelazadas, pero también marcadas por el sello de una traición irreparable. La culpa se mezclaba con la euforia. Semanas después, la euforia se disipó, reemplazada por un terror frío y paralizante. Los síntomas comenzaron sutilmente: náuseas matutinas, mareos, un cansancio inexplicable. Isabela intentó ignorarlos, atribuirlos a los nervios de la boda inminente. Pero la verdad se abrió paso, innegable y aterradora. Estaba embarazada. El secreto ahora no era solo el amor prohibido, sino una vida naciente. La prueba viviente de su transgresión. El pánico la asaltó como una bestia salvaje. ¿Cómo podría ocultar un vientre en crecimiento? ¿Cómo sobreviviría este escándalo en una sociedad donde el honor de una mujer era su única moneda? El padre era Gabriel, el hermano menor de su prometido, don Mateo. La revelación sería la ruina para ella, para Gabriel, y la mancha más infame para el inmaculado nombre de los de la Cruz. El secreto era una bomba de tiempo. Cada día una cuenta regresiva hacia una explosión que destruiría no solo sus vidas, sino la fibra misma de la poderosa familia. El miedo a la deshonra, al castigo brutal, a la pérdida de todo, era una sombra constante, un nudo apretado en su garganta que le impedía respirar. El amor que los había unido ahora los condenaba a una danza macabra con el destino. El secreto del embarazo de Isabela se convirtió en una carga insoportable, un graso veneno que corroía cada fibra de su existencia. Cada mañana era un nuevo suplicio. Cada mirada sospechosa de una criada o un familiar la hundía en un abismo de terror. Los días de su boda con Mateo se acercaban implacablemente, y el tiempo para ocultar su condición se agotaba con una velocidad aterradora. Isabela se vio obligada a alterar su vestuario, optando por vestidos más amplios, con volantes y pliegues que disimularan el incipiente bulto bajo su corsé. Inventaba excusas para evitar los paseos a caballo, para excusarse de las comidas copiosas, alegando una delicada indisposición femenina. Un subterfugio común en la época que, por un tiempo, le compró algunos días de respiro. Sin embargo, el cambio en su semblante, la palidez constante y la recurrente sensación de mareo no pasaron desapercibidos para todos. Fue Catalina, su leal criada personal, una mestiza de ojos viejos y sabios que había servido a la familia Valdivia desde niña, quien primero notó las señales. Una mañana, mientras ayudaba a Isabela a trenzar su largo cabello,
La vio vomitar discretamente. Los ojos de Catalina se posaron en el vientre de su ama, y una comprensión silenciosa, llena de tristeza, se instaló entre ellas. Sin necesidad de palabras, Isabela sintió el peso de la mirada de Catalina y supo que su secreto, el más terrible de todos, había sido descubierto. En lugar de juicio, Catalina le ofreció una lealtad férrea y una compasión incondicional. Mi señora, su vientre no miente ni su pena. Soy suya en esta desgracia, susurró con voz grave. La confesión brotó, torrencial, entre lágrimas y sollozos. Catalina, con la experiencia y la astucia de quien ha vivido a la sombra de los poderosos, se convirtió en su única confidente, la única luz en la oscuridad de su desesperación. Juntas, idearon pequeños trucos para mantener la apariencia, para ganar tiempo. Pero ambas sabían que no era una solución. El único camino, la única esperanza para Isabela y su hijo, era la fuga. Gabriel, ajeno a la vida que crecía en el vientre de Isabela, sentía la misma desesperación. La culpa lo carcomía, pero el amor lo impulsaba. Cuando Isabela le reveló su embarazo en uno de sus encuentros furtivos en el huerto, la noticia los golpeó como un rayo. El terror inicial dio paso a una determinación férrea. Debían huir, escapar de Lima, de los de la Cruz, de un destino que los aplastaría sin piedad. El plan de fuga se forjó en susurros, bajo la tenue luz de la luna, en rincones solitarios de la mansión. Gabriel, con ayuda de Catalina, empezó a acumular pequeñas sumas de dinero, vendiendo en secreto algunas de sus pertenencias más preciadas. Un reloj de bolsillo de oro, unos libros raros. El riesgo era inmenso. Necesitaban un barco, un capitán dispuesto a correr el riesgo de llevar polizones, lejos de la jurisdicción virreinal, quizás a las colonias portuguesas en Brasil o a alguna isla lejana. Catalina tenía contactos en los bajos fondos del puerto del Callao, entre marineros y contrabandistas que operaban al margen de la ley. Un hombre, un viejo lobo de mar portugués llamado Vasco, conocido por su discreción y su avaricia, fue contactado a través de una red de mensajeros secretos. Aceptó el trato a cambio de una suma exorbitante de ducados, prometiendo llevarlos en su próxima travesía, una ruta comercial que los sacaría de Lima en menos de un mes. La fecha de la fuga se fijó para una noche sin luna, coincidiendo con la marea alta, justo una semana antes de la boda de Isabela y Mateo. Cada día que pasaba era una agonía. La tensión en la mansión era palpable. Don Mateo, aunque ignorante del secreto, estaba cada vez más impaciente por las nupcias. Su mirada, antes indiferente, ahora parecía escudriñar a Isabela con una intensidad que la hacía temblar. El padre, don Rodrigo, había notado el cambio en el ánimo de Gabriel, su creciente melancolía, su reclusión. Sospechaba de alguna devoción secreta, de alguna aventura de juventud. Pero su mente jamás concebiría la magnitud de la traición que se cocinaba bajo su propio techo. La presión era asfixiante. Gabriel y Isabela apenas dormían, sus mentes maquinando cada detalle, cada paso, temiendo que un simple error, una palabra de más, un ruido, los delatara. Sentían el peso de cada segundo. La cuenta regresiva hacia la libertad o la perdición. El secreto está a punto de explotar. ¿Crees que lograrán escapar? Comenta tu predicción y sigue viendo para descubrir el terrible desenlace. La bomba de tiempo, inevitablemente, explotó. No fue un accidente, ni un espía, sino la astucia de un padre y la desesperación de un traidor, lo que desenmascaró la verdad.
Don Rodrigo de la Cruz, un hombre forjado en la desconfianza y el poder, había notado el cambio en el comportamiento de su hijo menor, Gabriel. Su palidez, sus ausencias nocturnas, sus susurros con Catalina, la criada de Isabela, a quien el patriarca consideraba demasiado cercana. Desconfiando de cualquier desviación en su estricto orden familiar, don Rodrigo ordenó a uno de sus capataces más leales y brutales, un hombre de pocas palabras y mucha crueldad llamado Gómez, que siguiera a Gabriel. Una noche, Gómez, con la habilidad de una sombra, siguió a Gabriel hasta el huerto trasero, donde lo encontró abrazado a Isabela. El shock fue mayúsculo, pero Gómez no era hombre de moralidades, sino de órdenes. Se ocultó y escuchó los desesperados planes de fuga, las referencias al embarazo y al capitán Vasco. La magnitud de la traición lo heló, pero también le dio la clave para su propio ascenso. Al amanecer, Gómez se presentó ante don Rodrigo, no con meras sospechas, sino con la brutal verdad. No ocultó detalles: el idilio prohibido, el embarazo, el plan de huida. La revelación cayó sobre don Rodrigo como un rayo. Su rostro, habitualmente impasible, se contrajo en una mueca de furia incontrolable. La deshonra era insondable. Su prometida, desvirgada por su propio hermano, un bastardo naciendo en la estirpe inmaculada de los de la Cruz. La mansión se convirtió en un campo de batalla silencioso. Don Rodrigo mandó llamar a Mateo, a Isabela y a Gabriela a su despacho. El aire era pesado, asfixiante, con el olor a incienso y la furia contenida del patriarca. Mateo, al entrar, percibió la tensión, la mirada acerada de su padre. Isabela y Gabriel se presentaron pálidos, sus ojos asustados, pero con una extraña dignidad. «Dime, Isabela». La voz de don Rodrigo era un susurro mortal. «Dime qué es esta infamia que mancilla mi casa». Isabela, con la voz temblorosa pero firme, levantó la barbilla. «La infamia, señor, no es el amor que siento, sino la vida que me fue impuesta. Mi corazón nunca fue de Mateo. Pertenece a Gabriel, como mi alma». Las palabras fueron un estallido. Mateo, hasta entonces mudo de asombro, rugió: «Traidora, ramera, deshonra para mi nombre». Su rostro se deformó por la ira y el dolor. Intentó abalanzarse sobre ella, pero dos guardias, previamente apostados por don Rodrigo, lo contuvieron. Gabriel, interponiéndose, gritó: «Ella no es ramera, es la mujer que amo. El hijo que lleva es mío, y lo defenderé con mi vida». La confesión pública desató el infierno. Don Rodrigo, de pie, su figura imponente como un coloso de ira, levantó la mano. «Silencio, bastardos. Habéis mancillado este linaje con vuestra depravación». Sus ojos, inyectados en sangre, se posaron en Gabriel. «Tú, hijo mío, tú, cosa vil que se revuelca con la mujer de tu hermano». Luego, su mirada se clavó en Isabela. «Y tú, serpiente que envenenas mi sangre, parirás en la vergüenza y morirás en el olvido». La confrontación era una danza macabra de acusaciones y desesperación. Isabela, agotada pero resuelta, defendió su amor con una pasión que sorprendió a todos. «Antes morir que vivir una mentira. Antes la deshonra de este amor verdadero que la infamia de una vida sin alma». Su desafío, lejos de apaciguar a don Rodrigo, encendió aún más su cólera. El patriarca, sintiendo que su autoridad y el honor de su casa se desquebrajaban ante sus ojos, dictó sentencia con la frialdad de un juez implacable. «Gabriel de la Cruz, por tu traición y tu afrenta, serás desheredado. Tu nombre será borrado de esta casa y de esta tierra. Y por tu inmoralidad,
Pagarás con tu vida, pero no en el cadalso público, sino en un olvido que te consumirá. Y tú, Isabela, serás encerrada, tu hijo arrancado de tu seno en el momento de nacer. Y tú, recluida de por vida en un convento, donde tu nombre se pronunciará solo como una maldición. Tu belleza marchitada tras los muros, tu cuerpo castigado por el pecado que has cometido. La sentencia se sintió como un golpe físico. Gabriel intentó abalanzarse sobre su padre, pero fue sujetado por los guardias. Isabela se derrumbó en el suelo, las lágrimas brotando incontrolables, no por ella, sino por la vida inocente que cargaba y que le sería arrebatada. Mateo, con el rostro descompuesto, observaba la escena, la furia mezclada con una profunda herida. Su mundo se había desintegrado en un instante, su honor pisoteado por aquellos a quienes más amaba. La maldición de los de la cruz ya había comenzado, y su primera víctima sería el amor mismo. La sentencia de don Rodrigo no tardó en ejecutarse, implacable y brutal, con la fría eficiencia de una máquina de venganza. La noche de su revelación, Gabriel de la Cruz fue arrastrado por los capataces de su padre, encabezados por el cruel Gómez, hacia los calabozos subterráneos de la mansión. Un lugar pocas veces usado. Un vestigio de la época de la Inquisición, donde las paredes rezumaban humedad y los gritos no encontraban eco en el mundo exterior. No hubo juicio público, no hubo dignidad. Su padre no buscaba justicia, sino el olvido, la obliteración de la mancha que Gabriel había grabado en el inmaculado blasón familiar. Allí, en la oscuridad putrefacta, Gabriel fue sometido a una tortura lenta y metódica, diseñada no para obtener confesiones, sino para quebrar el espíritu y borrar la existencia. Cada latigazo, cada golpe, era un recuerdo de su amor prohibido, del hijo que no conocería, de la vida que le era arrebatada. Sus gritos se ahogaban en el grueso silencio de la tierra, sus súplicas ignoradas. Durante días, el eco de golpes sordos y quejidos débiles se colaba desde las profundidades de la mansión, un horror susurrado que nadie osaba mencionar. Finalmente, una madrugada, el silencio fue total. El cuerpo de Gabriel, destrozado e irreconocible, fue envuelto en un sudario burdo y, bajo el manto de la noche, lanzado al mar en la bahía del Callao, su nombre y su memoria borrados como si nunca hubiera existido. Una muerte sin tumba, sin luto, una condena al olvido eterno. Mientras tanto, Isabela fue confinada en una habitación en lo más alto de la mansión, una prisión dorada donde el lujo contrastaba cruelmente con su desesperación. Catalina, su fiel criada, fue separada de ella, desterrada de la casa sin miramientos. Médicos y matronas fueron llamados para vigilar su estado, susurrando entre ellos con miradas de condena. Isabela no comía, no dormía, su mente atormentada por la imagen de Gabriel y el futuro de su hijo. Los meses pasaron en un tormento silencioso. Cuando llegó el momento del parto, la habitación se llenó de sombras y dolor. En medio de los gritos de una madre sufriente, nació una niña, pequeña y frágil, pero con los ojos oscuros y la marca de la belleza de sus padres. Pero la sentencia de don Rodrigo no permitía la piedad. Apenas cortaron el cordón umbilical, la niña fue arrancada de los brazos de Isabela. Sus súplicas, sus llantos desesperados, fueron ignorados. «Mi hija, mi hija», Zrenia clamaba, extendiendo los brazos hacia la cuna de donde se llevaban a su pequeña vida. La matrona, con una frialdad espeluznante, le dijo que el bastardo moriría en el camino. Un eufemismo para el infanticidio encubierto,
o el abandono en un orfanato lejano donde nunca sería reconocida. El lamento de Isabela se convirtió en un grito gutural, un aullido de dolor y desesperación que resonó por los pasillos de la mansión, un eco de la maldición que se cernía sobre ellos. El dolor físico del parto fue insignificante comparado con la agonía de la separación. Su alma se desgarró. Al día siguiente, con su cuerpo aún débil y su espíritu quebrado, Isabela fue conducida por 2 monjas de semblante severo al convento de las Descalzas de San Ildefonso, donde su vida sería un perpetuo encierro, una penitencia por un amor que ella nunca consideró pecado. Su nombre fue cambiado, su pasado borrado. La mansión de la Cruz, que había sido testigo de tanto amor y tanta crueldad, quedó sumida en un silencio de muerte, un eco de la masacre silenciosa que había consumido a sus habitantes. Mateo, el primogénito, quedó destrozado. La traición de Isabela y Gabriel lo convirtió en un hombre amargado. Su corazón se endureció como la piedra. Se casó con otra mujer de buena familia, pero su matrimonio fue un desierto de frialdad y deber. Sin amor, sin hijos que pudieran heredar un nombre ya manchado por la sombra de la infamia. Don Rodrigo, el patriarca, el hombre que había dictado la brutal sentencia, no volvió a ser el mismo. El peso de sus decisiones lo consumió lentamente. Su imperio permanecía, pero el alma de su familia estaba muerta. La risa se extinguió en sus salones, la música cesó. La mansión, que había sido el corazón de su poder, se convirtió en una tumba para los vivos. Un lugar donde el dolor y la culpa flotaban en el aire como una niebla eterna. La catástrofe fue total. Una implosión familiar que demostró que ni el oro ni el poder podían detener la marea de la pasión humana cuando ésta decidía seguir su propio curso, arrastrando consigo todo a su paso. La mansión de los de la Cruz, antes un bastión de poder y opulencia en la calle de la amargura, se convirtió en un monumento a su propia ruina tras la catástrofe de 1711. El nombre de la familia, antes sinónimo de intocable prestigio, quedó irrevocablemente manchado por los susurros de incesto, traición y muerte que se propagaron como una plaga silenciosa por toda Lima. Don Mateo, el primogénito, se convirtió en un fantasma andante. Heredó el imperio de su padre, pero su alma estaba seca, consumida por la amargura y el resentimiento. Se casó por deber. Tuvo hijos que jamás conoció verdaderamente. Criados en la sombra de un padre ausente, incapaces de escapar de la melancolía que impregnaba cada rincón de la mansión. La risa se extinguió en sus salones, las fiestas cesaron, y el vibrante corazón de la casa se redujo a un latido moribundo. Don Rodrigo, el patriarca, murió pocos años después. Un hombre roto y consumido por la pena, su autoridad y su orgullo pulverizados por la misma furia que había desatado. Su tumba en la cripta de la catedral no era un lugar de honor, sino de infamia silenciosa, sus restos reposando sobre el peso de sus pecados. Las autoridades virreinales, ansiosas por sofocar cualquier escándalo que pudiera empañar la imagen de la aristocracia limeña, intentaron borrar la historia. Se prohibió hablar del incidente de los de la Cruz, de la desaparición de Gabriel, del encierro de Isabela. Los registros conventuales fueron alterados, los testimonios silenciados. Pero las verdades oscuras tienen una forma perversa de perdurar, y la historia de los hermanos de la Cruz y la novia que los separó se convirtió en una leyenda susurrada, una narrativa prohibida que pasaba de boca en boca en los arrabales, en los mercados, en los callejones oscuros de Lima.
la mansión se ganó la reputación de ser un lugar maldito. Se decía que en las noches sin luna se escuchaban los lamentos de una mujer, los gritos ahogados de un hombre y el llanto lastimero de un bebé, el eco de un amor truncado y una vida robada. Los vecinos evitaban pasar por la calle de la amargura después del anochecer, persignándose al ver las ventanas oscuras y silenciosas de la otrora grandiosa casa. Se contaban historias de sombras que se movían en el jardín, de puertas que se abrían solas y de una presencia gélida que te erizaba la piel. La tragedia se transformó en un cuento de fantasmas, una leyenda moralizante que advertía sobre los peligros del amor prohibido y la vanidad del honor. La pequeña niña, la hija de Isabela y Gabriel, el fruto de su amor proscrito, no fue asesinada. Catalina, la leal criada de Isabela, con la astucia y la valentía que solo la desesperación puede otorgar, había logrado interceptar a la matrona en el camino y, con la ayuda de antiguos contactos en los bajos fondos y una suma considerable de ducados, sobornó al carruaje para que le entregara a la criatura. La niña fue criada en secreto, lejos de Lima, en un pequeño pueblo de la sierra, bajo una identidad falsa. Aunque nunca conoció a sus padres biológicos, Catalina le transmitió la historia de su origen en susurros. Un legado de amor trágico y resistencia. Esa niña, la portadora secreta del linaje de la Cruz y Valdivia, sería el único vestigio vivo de un amor que había destruido una familia entera. Una semilla de esperanza en la tierra estéril de la tragedia, destinada a llevar consigo el peso de una leyenda que se negaba a morir. Su existencia, desconocida para los de la Cruz, era la última burla del destino a la implacable justicia del patriarca. Siglos después, en pleno siglo XXI, la mansión de los de la Cruz, aunque restaurada y convertida en un museo privado de la aristocracia limeña, aún conservaba un aura de misterio, una melancolía inherente que pocos visitantes podían explicar. Pero la verdadera historia permaneció oculta hasta hace apenas unas décadas. Fue durante una meticulosa restauración arqueológica en el sótano de la mansión, por un equipo de historiadores y conservadores de archivos, cuando se produjo el descubrimiento que sacudió los cimientos de la leyenda. Detrás de una pared falsa, camuflado por siglos de polvo y olvido, se encontró un pequeño baúl de madera. Dentro, junto a unas cuantas monedas antiguas y un laúd de cuerdas rotas, yacía un diario. Era el diario personal de doña Isabela de Valdivia, escrito con una caligrafía elegante y desesperada. Cada página un testimonio de su amor por Gabriel, su tormento, su embarazo y la brutalidad de su destino. El hallazgo no solo validó las leyendas susurradas por generaciones, sino que les dio voz, carne y sangre. Confirmó la existencia de Gabriel, el amor prohibido, la traición, el castigo brutal y la desesperada esperanza de una madre. La historia de los hermanos de la Cruz, de Isabela y del amor que destruyó una dinastía, es un eco potente de la condición humana, una reflexión sobre la justicia y la dignidad que a menudo se sacrifica en el altar del poder y el honor. Nos recuerda que las cadenas más férreas no son las de hierro, sino las de las expectativas sociales, las del deber impuesto que ahoga la libertad del espíritu. El precio de la libertad, el poder indomable del amor y la fragilidad de la vida ante la crueldad humana resuenan en cada página de este drama histórico. Nos obliga a cuestionar hasta qué punto la ambición puede cegar a un hombre y cómo la búsqueda de la verdad puede, a veces, desenterrar los más oscuros secretos. El sacrificio de Isabela y Gabriel, su amor desafiando la muerte,
¿Valió la pena? ¿O fue solo una tragedia sin sentido? ¿Crees que el sacrificio valió la pena? Déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete para más historias que revelan las verdades ocultas de nuestro pasado.